el pastor más retorcido de todos los tiempos, violó a su propia hija. La condena eterna, el pastor, su hija y el suicidio, que cambió la justicia argentina. Desde el púlpito predicaba la palabra de Dios, desde la sombra ejecutaba el mal absoluto. Esta es la historia de una niña cuyo grito silenciado por años, finalmente estalló en un silencio aún más ensordecedor, y de cómo su muerte por su propia mano se convirtió en la prueba final que une para siempre el abuso con el asesinato psicológico. Un caso que desgarró a una familia, conmocionó a una provincia, y forzó a la justicia a mirar al abismo para redefinir, para siempre, el significado de homicidio. Advertencia: contenido sensible. El siguiente documental aborda temas extremadamente sensibles que incluyen abuso sexual infantil, trauma psicológico profundo y suicidio. Se narra basándose en sentencias judiciales, testimonios y cobertura periodística verificada. Su contenido es explícito y puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. El aire en la casa solía tener el peso denso de los himnos y las plegarias. Walter Manuel Insaurralde, pastor de una congregación evangélica en la provincia de Córdoba, proyectaba la imagen de un hombre de fe, un guía espiritual para su comunidad y, en teoría, un pilar para su familia. En el seno de ese hogar, donde lo divino era la ley, crecía Satya Aldana Insaurralde. Su nombre, de origen sánscrito, significaba verdad, un significado que, con los años, se tornaría irónico y finalmente trágicamente literal. La pesadilla comenzó cuando Satya tenía apenas 8 años. La inocencia de la infancia, que debería haber estado protegida por el vínculo más elemental de la confianza, fue violentada en el lugar más sagrado, su propio hogar. Su padre, Walter Insaurralde, inició un régimen sistemático de abuso sexual contra ella. Los tocamientos, las amenazas, el miedo instalado como un inquilino permanente en su cuerpo y su mente. Este no fue un hecho aislado, un arrebato de pasión, como a veces tergiversan la defensa en estos casos. Fue una cárcel de silencio y terror que se extendió metódicamente durante 6 años interminables. De los 8 a los 14, Satya vivió una doble vida. La niña y adolescente que trataba de navegar el mundo exterior, y la víctima aterrorizada que debía regresar cada día al dominio de su verdugo, quien usaba su autoridad paterna y religiosa como un candado para su silencio. El abuso sexual infantil no es solo un acto físico, es un proceso de destrucción lenta de la identidad. Roba la seguridad, envenena la autoestima, corroe la capacidad de confiar en nadie, ni en uno mismo. Satya cargaba con este peso en soledad, mientras su padre se paseaba frente a sus feligreses como un hombre íntegro. La dinámica perversa del abuso intrafamiliar, especialmente cuando el agresor es una figura de autoridad reverenciada, crea una trampa casi perfecta. El miedo a no ser creída, el temor a destruir la familia, la culpa absurdamente implantada en la víctima. Y en este caso, se sumaba el peso abrumador de la fe distorsionada. ¿Cómo cuestionar al ungido, al pastor, al que habla en nombre de Dios? Pero la verdad, como su nombre, tenía una fuerza irrefrenable. La presión interna, el trauma acumulado, buscó una salida. En 2017, cuando ya tenía 14 años y el abuso había cesado o transformado su dinámica, el dolor superó el muro del silencio. En un ambiente que debería ser de contención y aprendizaje, su escuela secundaria se convirtió en el primer escenario de su valentía. Allí, probablemente impulsada por un taller, una conversación con un docente de confianza, o simplemente porque ya no podía más, Satya Aldana rompió el candado. Reveló, con las palabras torpes y devastadoras de quien cuenta un secreto monstruoso, lo que su padre le había hecho durante toda su infancia. La revelación activó los protocolos. La denuncia formal llegó a la justicia. Walter Insaurralde fue imputado. Para Satya, este debería haber sido el comienzo de la liberación, el momento en que los adultos y el sistema la protegían y empezaban a reparar el daño. Sin embargo,
se encontró con la fría y burocrática realidad del proceso judicial argentino. Las pericias, los planteos de la defensa, las postergaciones, los llamados a declarar, la exposición constante de su intimidad más violada. El trauma no se congeló con la denuncia. Por el contrario, entró en una nueva fase. Ahora no solo lidiaba con los recuerdos, sino con la maquinaria lenta, impersonal y a menudo revictimizante de la ley. Cada notificación, cada audiencia pospuesta, era un recordatorio de que su calvario estaba lejos de terminar, de que la justicia era una promesa lenta y etérea. En medio de este torbellino, su madre, Nancy, se erigió como su columna. Nancy se transformó en una luchadora incansable. Abrazó a su hija, le creyó desde el primer segundo y dirigió toda su energía hacia una batalla legal que buscaba no solo una condena, sino un reconocimiento del horror vivido. Madre e hija se aferraron la una a la otra, formando un dúo contra un sistema y contra el hombre que había fracturado sus vidas. Nancy se convirtió en la voz pública del dolor de Satya, en la sombra que presionaba en los pasillos de los tribunales. Pero la lucha era desgastante, un maratón de desesperanza en el que cada pequeño paso forward parecía costar una parte de sus almas. Los años pasaron. Satya creció, o al menos su cuerpo lo hizo. Cumplió los 18, luego los 19. Pero el trauma no conoce cumpleaños. El daño psíquico causado por años de abuso, seguido por el estrés postraumático de un juicio prolongado, había sembrado una herida que no cicatrizaba. La depresión, la ansiedad, la sensación de que nunca sería libre, de que el estigma y el dolor la seguirían siempre, fueron ganando terreno. La justicia prometía un veredicto, pero no podía devolverle los años robados, ni borrar las memorias, ni sanar instantáneamente la fractura de su psiquis. El 19 de enero de 2020, el desenlace trágico e irreversible llegó. Satya Aldana Insaurralde, a los 19 años, tomó la decisión de quitarse la vida. Su suicidio no fue un acto aislado, un capricho o un impulso momentáneo. Fue, como luego se argumentaría con firmeza en el juicio, la conclusión lógica y última de un proceso de destrucción que había comenzado más de una década atrás. Fue la gota final que colmó un vaso envenenado gota a gota, durante años, por las manos de su propio padre. Su muerte dejó un vacío atronador, una pregunta desgarradora para su madre Nancy, y una compleja incógnita legal. ¿Qué sucede cuando el abusador no aprieta el gatillo, pero provee todas las razones, todo el dolor, toda la desesperanza que lleva a la víctima a apretarlo ella misma? La tragedia, sin embargo, no dio tregua. Nancy, la madre guerrera, la mujer que había soportado el estigma, la lucha judicial y el dolor insondable de perder a su hija de la manera más cruel, no pudo resistir más. El desgaste físico y emocional de la batalla fue total. Durante el transcurso del juicio que continuó tras la muerte de Satya, Nancy también falleció. No viviría para ver el final del proceso que había emprendido por amor a su hija. La familia quedaba destrozada, un padre acusado en prisión preventiva, una hija muerta, una madre fallecida. El caso se transformaba en algo aún más desolador. La búsqueda de justicia por parte de una víctima que ya no estaba, impulsada inicialmente por una acusadora que tampoco estaría para el veredicto final. El proceso judicial, no obstante, siguió su curso. La muerte de Satya cambió radicalmente la naturaleza del caso. Ya no se trataba solo de juzgar abusos sexuales cometidos en el pasado. La Fiscalía, representando a una sociedad conmovida y horrorizada, enfrentó un desafío jurídico monumental: demostrar que el suicidio de Satya no era un hecho desconectado, sino el nexo causal directo, la consecuencia inevitable y previsible de los abusos sufridos. El delito ya no podía ser solo abuso sexual gravemente ultrajante. La pregunta sobre la mesa, audaz y sin precedentes claros en Córdoba, era: ¿podía y debía aquel abuso ser calificado como un homicidio? La escena estaba lista para un juicio histórico. La Cámara Tercera del Crimen de Córdoba,
con un jurado popular que representaría el sentir de la sociedad, se aprestaba a escuchar los argumentos. Se presentarían peritajes psicológicos para trazar la línea inexorable entre el trauma infantil y la depresión adulta mortal. Se analizaría el concepto de imputación objetiva. Si el riesgo de un desenlace fatal como el suicidio era un resultado inherente al delito de abuso sexual sistemático contra un menor. Walter Insaurralde, el pastor, ahora solo un imputado, se enfrentaba no solo a la condena social, sino a la posibilidad de que la ley le endilgara la responsabilidad por la muerte de su hija. Todo se definiría en la sala de audiencias. La memoria de Satya y la lucha de Nancy pendían de un hilo, a la espera de que un tribunal diera una respuesta a la pregunta más dolorosa de todas. La sala de audiencias de la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba se convirtió en 2021 en el crisol donde se fundirían el dolor, la ley y la necesidad social de una respuesta contundente. El juicio contra Walter Manuel Insaurralde ya no era un proceso ordinario. Tras las muertes de Satya y Nancy, se había transformado en algo más grande, un examen de conciencia colectivo sobre las consecuencias últimas del abuso sexual infantil y un desafío audaz a los límites tradicionales de la imputación penal. En el banquillo, el ex pastor, ahora despojado de cualquier aura de autoridad, enfrentaba una acusación que había escalado de forma dramática. La fiscalía, liderada por los fiscales Maximiliano Jairabedian y María Soledad Garibaldi, no buscaba solo una condena por abuso, buscaba hacer historia jurisprudencial, que se reconociera a Insaurralde como responsable penalmente de la muerte de su hija. El corazón del debate jurídico era tan complejo como profundo. Establecer un nexo de causalidad directo e inequívoco entre los abusos sexuales cometidos años atrás y la decisión de Satya de suicidarse en enero de 2020. La defensa, como era previsible, argumentaría que el suicidio era un acto autónomo, voluntario e imprevisible, un novus actus interveniens que rompía la cadena causal iniciada con los abusos. Sostendrían que intervenían otros factores: el paso del tiempo, las vicisitudes de la vida, la propia salud mental de la joven. Era la trinchera legal clásica en casos similares, separar el delito del desenlace fatal. La fiscalía, sin embargo, construyó su caso sobre una base sólida de peritajes psicológicos y psiquiátricos. Los informes forenses fueron cruciales. Los expertos explicaron ante el jurado popular, compuesto por ciudadanos comunes que representaban el sentido de justicia de la comunidad, el concepto de trauma complejo. No se trataba de un evento aislado que dejó una herida, sino de una tortura sistemática durante los años de formación de la personalidad. Los abusos repetidos, cometidos por la figura de apego y autoridad primordial, configuran una distorsión total de la identidad, la autovalía y la capacidad de relacionarse con el mundo. La depresión mayor, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático complejo que Satya padecía, no eran enfermedades fortuitas. Eran la manifestación clínica esperable, casi inevitable, del daño que Insaurralde le había infligido. Los fiscales trazaron la línea con claridad meridiana. Walter Insaurralde envenenó la vida de Satya, le robó la infancia, le destruyó la seguridad, le corrompió la psiquis. El suicidio no fue una ruptura en la cadena causal, fue el eslabón final, fue la consecuencia directa, previsible para cualquier profesional de la salud mental, de un daño psicológico de tal magnitud y persistencia. La demora judicial, el estrés del proceso, solo fueron factores agravantes que actuaron sobre un terreno ya devastado, un terreno que él había preparado. La muerte de Satya, argumentaron, era el resultado del riesgo aumentado creado por el delito original. Al violarla sistemáticamente, el acusado la puso en una situación de vulnerabilidad psíquica extrema, de la que la muerte era una salida posible, incluso probable. El jurado escuchó testimonios desgarradores. Amigos, docentes, familiares de la madre,
Describieron a una Satya que luchaba por sobrevivir a su propio pasado. Se leyeron pericias y declaraciones que pintaban un cuadro de sufrimiento constante. La defensa de Insaurralde mantuvo su teoría, pero el peso de la evidencia, tanto fáctica como emocional, parecía inclinar la balanza. La sociedad, a través de esos 12 jueces legos, observaba no solo a un hombre, sino a un patrón de comportamiento monstruoso que usaba la fe como fachada y la paternidad como derecho de perpetración. Tras las deliberaciones, llegó el día del veredicto. Julio de 2021. La tensión en el ambiente era palpable. No se juzgaba solo a un hombre. Se estaba a punto de sentar un precedente que resonaría en todos los tribunales del país. El fallo del jurado popular fue unánime y contundente. Culpable. Pero la clave estaba en la calificación legal, que los jueces profesionales, los vocales de la Cámara, aplicarían a ese veredicto. La sentencia, redactada por los jueces Eduardo Díaz de Guijarro, Marcelo Domínguez y Anicha Alchianalino, hizo historia. Acogiendo la teoría de la Fiscalía, aplicaron el artículo 124 del Código Penal argentino. Abuso sexual seguido de muerte. Este artículo reza: será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años, el que por motivo o en ocasión de alguno de los delitos previstos en esta sección, delitos contra la integridad sexual, causare la muerte de la persona ofendida. La genialidad jurídica y el coraje moral de la sentencia residieron en la interpretación de la palabra causare. Los magistrados determinaron que existía un nexo causal directo entre el abuso sexual reiterado y la muerte de Satya, aun cuando ésta se produjera por suicidio años después. En sus fundamentos, la Cámara señaló que el daño psíquico gravísimo e irreversible provocado por los abusos fue la causa necesaria y suficiente que llevó a la víctima a quitarse la vida. El trauma fue el arma homicida, de acción prolongada y efecto letal diferido. El fallo estableció que, en estos casos, el suicidio no interrumpe la relación de causalidad, sino que la consuma. Walter Insaurralde no empujó materialmente a Satya a morir, pero creó las condiciones psíquicas en las que la muerte era la única salida que su mente devastada podía vislumbrar. La pena, prisión perpetua, la máxima sanción prevista por la ley para este delito. No hubo atenuantes. La figura paterna y religiosa del acusado fue considerada, por el contrario, un agravante enorme, una perversión de la confianza más elemental. Al anunciar la condena, la sala contuvo la respiración y luego estalló en un silencio cargado de alivio y dolor. La justicia, lenta e imperfecta, había dado un paso monumental. El caso Satya Aldana Insaurralde se convirtió instantáneamente en un leading case o caso testigo. Su impacto trascendió los límites de Córdoba. Abogados, fiscales, jueces y colectivos de víctimas de todo el país comenzaron a estudiarlo. Estableció una doctrina clara. El agresor sexual puede y debe responder penalmente por la muerte de su víctima, incluso si ésta se produce por suicidio, cuando se demuestre ese nexo causal psicológico. Visibilizó de la manera más cruda posible que las heridas del abuso infantil no sanan con el tiempo. Pueden metastatizar en la mente y llevar a la muerte. Le dio a la justicia una herramienta poderosa para castigar no solo el acto físico, sino la destrucción total de una vida. La lucha, sin embargo, tuvo un precio humano insondable. Satya no está para verlo. Nancy, su madre, no está para sentirlo. La querella en los tramos finales fue representada por la abuela de Satya, quien tomó la posta en esta maratón por la justicia. Ellas son el recordatorio trágico de que cada caso, detrás de los tecnicismos jurídicos, es un universo de dolor destruido. El nombre de Satya, verdad, finalmente prevaleció. Su verdad, horrible y descarnada, obligó al sistema a evolucionar. Su caso le dice a todas las víctimas que su sufrimiento es comprendido en toda su profundidad letal, y le dice a todos los potenciales agresores que el largo brazo de la ley puede alcanzarlos incluso si la muerte llega por la mano de la propia víctima, porque esa mano fue en última instancia dirigida por el trauma que ellos implantaron.
Este documental no es solo la crónica de un crimen atroz y una condena histórica. Es un espejo puesto frente a la sociedad y su justicia. Es la prueba de que a veces para hacer justicia es necesario ampliar la mirada, entender que un delito puede tener consecuencias que se extienden en el tiempo, como ondas expansivas de destrucción, y que la ley debe estar a la altura de esa complejidad. La sentencia por Satya es un faro, un antes y un después. Un claro mensaje. Abusar de un niño o una niña es potencialmente firmar su sentencia de muerte a largo plazo, y por eso, la responsabilidad penal será eterna. La historia de Satya es desgarradora, pero su legado es imborrable. Cambió la justicia para siempre. Si este documental te conmovió, te hizo reflexionar o te hizo entender la importancia de luchar por precedentes como este, no dudes en apoyarnos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos de investigación, donde seguiremos profundizando en casos que definen los límites de la ley y la sociedad. Déjanos un like si crees, como nosotros, que visibilizar estos temas es fundamental para prevenir y para que nunca más una víctima tenga que esperar tanto por su justicia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Gracias por estar hasta el final